Bueno, varios temas que vamos a estar conversando en el día de hoy, pero nos gustaría arrancar con una puesta a punto de cómo viene todo el programa de evacuación de las personas en situación de calle en este marco de la alerta roja por el frío, que recordemos no tiene nada que ver con las alertas de Inumet. De hecho, hemos estado bajo alertas naranjas y amarillas, pero esta alerta roja pasa por otro lado. Remite primero a una población bien específica, que es la que está en la intemperie, y evitar que pernoctaran con estos fríos helados. ¿Hasta cuándo va a durar? No lo sabemos, no lo tenemos muy claro. ¿Cómo viene realizándose trabajo conjunto? Porque les recordamos que participan en esta tarea SINAE, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, son varios brazos del Estado, donde se han designado, más allá de los refugios habituales del MIDES, 3 lugares específicos que bueno, hemos visto alguna imagen por allí, se llenan de colchones, procuran de alguna manera que la gente, por más que elija seguir en la calle, no va a poder dormir en la calle en estas noches de frío gélido. De hecho, se han resistido pocos de las miles de personas que fueron atendidas, 5 o 6 tengo entendido, ¿no? Que no debe ser nada sencillo, para los funcionarios que tienen la policía, ¿no? Que obligatoriamente igual los tiene que evacuar. Evacuar es la palabra que se está utilizando en este momento. Pero de miles de personas, es bastante auspicioso que sean solo 6 los que se hayan resistido, aunque igual terminaron cobijados, ¿no? Por lo menos para dormir. Y genera, más allá de lo que puede analizar el ministro de Desarrollo Social, que ya lo tenemos en línea, los datos, así a primera vista, generan preguntas interesantes, o por lo menos invitan a replantearnos algunas cosas que dábamos por sentadas. ¿Cómo le va, ministro? Victoria, buenas tardes. Parece ultratón, ministro. Espere, hay un tema técnico. A ver, de nuevo. Hola, hola. Ahora te escucho mejor. Ahora bien, ahora bien. Había un problemita que su voz salía como muy rara, como de Marte. Sí, la tuya también me llegaba igual. ¿Ah, sí? Sí, Estábamos hablando. Bueno, ministro, entonces, yendo a lo importante, ¿cómo evalúa las primeras noches del marco, del contexto de la campaña de emergencia? Bueno, obviamente que es un contexto muy difícil, es un operativo que implica la participación de muchas instituciones del Estado. En ese marco, en ese contexto, el resultado del operativo, en función de los objetivos que tenemos planteados, es bueno. Siempre hay cosas para mejorar, pero nosotros veníamos en un incremento constante de cupos. En el plan invierno más grande que haya tenido el país, llegamos a captar hasta hace pocos días más de 2.100 personas en refugios nocturnos y de contingencia en todo el territorio nacional, además de las personas que están en el sistema de 24 horas, sí, que son todavía más. Pero bueno, estas 2.100 personas captadas son un récord en lo que refiere a plan invierno, y con este operativo y con la alerta roja que permite el instrumento de la evacuación obligatoria, se logró captar 400 personas más, es decir, además de las que el sistema de captación, de vinculación del Ministerio de Desarrollo Social venía logrando sostener con esta apertura continua de cupos, la captación a través de móviles policiales nos permitió sumar 400 personas más al sistema en todo el país. Así que estamos hablando de alrededor de 2.500 personas entre el sistema de refugios y los centros de evacuados. Pero espere, porque me quedó una duda. Las 400 personas que fueron a centros de evacuados, ¿son las únicas personas en las que hubo que intervenir en este contexto? ¿Los demás que van al refugio fueron por su cuenta como siempre? ¿Cuál es la población en la que realmente hizo la diferencia este plan, este contexto de emergencia? Bueno, las personas estas 2.100 que yo mencionaba primero, asisten a refugios por su cuenta, o ante la insistencia y el trabajo. Pero no hubo que aplicar ninguna medida de evacuación obligatoria para esas 2.100. No, para esas 2.100 no. Incluso algunas fueron trasladadas también por la policía a nuestros centros, porque bueno, justo pasó un patrullero, claro, y las personas decidieron aprovechar el viaje, digamos, sí. Exacto. Y también te digo que de las otras 400 que se incorporan al sistema por esta vía,
no, la mayoría tampoco fueron evacuaciones obligatorias, sí fueron intervenciones múltiples, ¿no? Sí, claro. El Ministerio de Desarrollo Social y después la policía planteándole a las personas que, bueno, en caso de no acceder, se iba a tomar la decisión de la evacuación obligatoria y, bueno, las personas decidieron, frente a ese planteo, acceder a concurrir a los centros de evacuados. Cuando se habla de 6 que se resistieron o 5, ¿qué quiere decir entonces? Esas son personas que mantuvieron su resistencia y que tuvo que intervenir la fuerza pública. Ahí hay una figura de desacato, digamos, que se configura. Claro. Bien, bueno, me quedo... Entiendo un poco más el panorama, porque uno, con los datos que teníamos por allí, nos parecía que, bueno, al final había que ir por este lado, porque de esta manera se había logrado que 2.500 personas en situación de calle no durmieran en la calle. Bueno, hay 2.100 que automáticamente, es decir, que eligen el refugio, que entienden con todo lo perfectible que puede ser que los refugios MIDE funcionan, más o menos funcionan. Y hubo una población a la que hubo que atender más drásticamente, que son estas 400, que capaz que también iban a los refugios, o no sé, pero bueno, fueron a estos lugares. Hay rotación en el sistema Victoria, personas que a veces ingresan y a veces no ingresan. Dependiendo capaz que del clima también. Dependiendo del clima, en los días de más frío hay picos mayores de concurrencia. Nosotros todo esto lo hemos previsto ampliando cupos, adelantándonos a la demanda, algo que para nosotros será muy importante desde el inicio poder garantizar. Bien. Después vamos a las cosas de política partidaria, que hasta con todo se politiza, usted ya lo sabe. Pero antes, hablemos de lo más importante. ¿Saca alguna conclusión de si este es un sistema que tiene que permanecer más allá del contexto invernal? Porque también tuvo mucho problema interno, filosófico, el tema hoy le llaman evacuación, antes tenía otro nombre, aunque el proceso era un poco distinto, pero eso de llevar personas contra la voluntad. El Frente Amplio tuvo una gran dificultad con eso, cuando de hecho se quiso votar, por ejemplo, lo de la ley de internación compulsiva, ¿no? Es distinto, aquello necesitaba médicos, acá no, es decir, se fue más allá todavía. ¿Capaz que es el mecanismo que tiene que quedar o lo visualiza como algo muy de coyuntura, digamos? Bien, nosotros conversando con el presidente de la República, algo que veníamos haciendo diariamente sobre este tema, le planteamos al presidente y él estuvo de acuerdo la necesidad de activar un nivel más de actuación de todo el Estado para poder enfrentar esta situación. Y la herramienta que se encontró en ese intercambio que tuvimos fue esta herramienta que permite la Ley de Creación del Sistema Nacional de Emergencia. Es una herramienta que no se había utilizado para esto, luego de que se configurara, digamos, esta posibilidad en esa ley. Entonces es la primera vez que se implementa esto de esta manera. Que esto sea el mecanismo definitivo, bueno, es bien discutible por distintas razones. Lo primero que nos dicen el personal ejecutivo, digamos, del SINAE, es que este mecanismo es un mecanismo que justamente está previsto para situaciones especiales que tienen que ver, por ejemplo, con inundaciones, climática, etcétera. Sí, exacto. Más allá de que en este caso afecta específicamente a un colectivo social, digamos, a un grupo poblacional, ¿no? Pero la posibilidad de que sea más definitivo o que tenga una activación ya programada ante determinadas circunstancias es algo que vamos a tener que seguir conversando en este ámbito de coordinación para la emergencia que se estableció y con el Sistema Nacional de Emergencia, que es el que está colaborando en este caso. Bien. ¿Cuál es el último móvil que sale a buscar gente o se está toda la noche buscando gente? Se está todo el día buscando gente, Victoria. El día no, el día sí, claro, pero sobre todo pensando en las noches, ¿no? ¿Cuándo sale el último móvil, digamos? El sistema nuestro es un sistema que funciona durante todo el día, es un sistema que sus capacidades habituales, digamos, las capacidades con las que venía y que se manejaban incluso en el invierno, son capacidades que nosotros creemos que deben seguir incrementándose. Claro. Nosotros hemos implementado en estos meses y está ahora
ya en lanzamiento en algunos barrios en particular un sistema de captación con duplas caminando, que es parte de un proyecto que llamamos Puertas Abiertas, Comunidad de la Calle, que busca un lugar de acogida para que las personas puedan ir a pedir el cupo, que busca que haya gente que en diálogo con las personas, en un conocimiento sistemático de las personas, establezca vínculo. Esto lo estamos implementando ya en varios barrios de la ciudad, porque veíamos que ese sistema de captación no era suficiente. Sí, o que en realidad nosotros como vecinos no respondíamos como se hubiera esperado que respondiéramos, ¿no? A ver, en realidad las llamadas, las alertas... Sí, pero una cosa es llamar por teléfono y otra es lo que usted me está planteando de establecer vínculos, hacer un seguimiento. Lo que se supone que tenía que ser el MIDES, digamos, pero esto es como una descentralización un poco. Exacto, ahora lo estamos haciendo nosotros y lo estamos haciendo en convenio con organizaciones de la sociedad civil. Claro. A alguien le puede parecer que esto es un poco romántico, pero yo les quiero decir que la evidencia demuestra que no. Abrimos un centro de este tipo en Ciudad Vieja y logramos en un día captar en ese barrio más de 40 personas que no estaban yendo a refugio. Por el solo hecho de tener un diálogo con las personas diferente, que implica un abordaje personalizado, no solamente ir con un móvil ante una alerta, sino volver a insistir, volver a conversar con la persona. Entonces, este sistema es un sistema que lo vamos a escalar, no tiene que ver con la alerta SINAE. No, es más para el tema más estructural, no para la coyuntura. Más estructural, y lo que nos permite la alerta SINAE es contar con auxilio de otras organizaciones del Estado que tienen recursos en cuanto a móviles, en cuanto a funcionarios, etcétera, para tener más captación con móviles, digamos, ¿no? Y acá lo que hace la gran diferencia también es que los móviles policiales pasan a ser también móviles de captación, que eso implica un gran alcance en todo el país, ¿no? Cambia mucho la capacidad de llegada, ¿no? Bueno, muy bien, ministro, muchas gracias por la puesta a punto y seguiremos, atentos a las noticias que día a día estos fríos puedan generar. Gracias. Muchas gracias a ustedes, Victoria. Déjame decir una cosa más. Sí, cómo no. La vida de las personas en calle exige nuestra preocupación todo el año y todo el tiempo. El deterioro de salud de las personas en calle es día a día. Es día a día, es muy grande y nuestra preocupación, nuestro compromiso como comunidad y como Estado tiene que ser de todos los días, todo el año. Gracias, ministro. Gracias, Victoria. Bien, una vuelta corta de panel, pero tenemos que hacerla, pasar al siguiente tema. ¿Por qué creen ustedes que el ministro tuvo que terminar la nota con esa digamos, reflexión que va de suyo, obviamente, ¿no? La preocupación de todas las personas, de las más vulnerables y en especial de las personas en situación de calle, es de todos los días para las autoridades. ¿Por qué lo tuvo que decir? Se ha hecho mucha politiquería con el asunto de si son medidas tardías, de que si se murieron 6 ya, de por qué no votaron en su momento la internación compulsiva o la ley de faltas, que eran herramientas de procesos distintos, pero que tenían la misma conclusión y de sacar a la persona de una exposición que vulneraba su salud. ¿Por qué lo tuvo que decir? ¿Qué opinan sobre eso? ¿Qué pensás? Yo lo que creo es que hay una primera cosa que todos vemos gente que vive en la calle todos los días y la normalización cada vez más y la normalización en el paisaje público a mí a veces me interpela hasta dónde va nuestra indignación y que a veces termina siendo una indignación selectiva, ¿no? En esto de, otra vez tengo una persona molestando en mi comercio, que también es cierto porque generan dificultades con los comerciantes, pero a veces nos dejamos de preguntar, esto que dice el ministro me parece que apunta hacia ese lado, hacia hasta dónde nosotros como sociedad estamos dispuestos a habilitar que haya gente que habite en la calle, con todo lo que implica la vulneración de un derecho humano fundamental como es el de la vivienda. Y me parece que obviamente ante situaciones climáticas la responsabilidad de todos los que tienen lugares públicos o de visibilidad pública es justamente me parece a mí, el de cerrar filas y decir, bueno, hay que asistir a los refugios como medida de emergencia. Y después también requiere al sistema político en su conjunto pensar acciones que
se resuelvan en el mediano y en el largo plazo. Porque, ese es otro nivel de conversación. Con esto, un segundito más. Pero porque no se puede analizar esto sin analizar eso. Nosotros no es levantamos a la gente y ya está como si fuera una bolsa de residuos. Nosotros podemos tener una acción de emergencia puntual, pero no se soluciona el problema. No, por eso está claro. Una cosa es lo estructural y lo que necesita a largo plazo, que es el desafío que han tenido todos los gobiernos. Sin duda. Porque el aumento de gente en situación de calle es de todos los gobiernos. Entonces, eso lo estructural está ahí como la pobreza, ¿no? Pero otra cosa también es la emergencia. ¿Qué pensás, Valeria? A ver, obviamente todas las situaciones que tienen que ver con cómo se resuelven los problemas que tiene el país llevan a cuestionamientos políticos y sobre todo viniendo de un ministerio que fue muy cuestionado por algunos actores políticos del Frente Amplio que hoy están en el MIDES nuevamente. El propio ministro tiene declaraciones, y no resiste archivo, cuando poco más llora, cuando salió el ministro Larrañaga a la calle personalmente a hablar con la gente en situación de calle para levantarlo, sacarlo del lugar ante una situación muy similar a la que está pasando hoy. Y en realidad al ministro, al actual ministro, le parecía terrible que la policía se encargara de hacer lo que hoy está haciendo. Entonces, uno es rehén de sus palabras, obviamente, y hoy hay referentes del ministerio, como Laza, como Melgar, que han dicho cosas terribles ante algún fallecimiento, que fue la excepción en la anterior administración, y que pedían, igual que la vicepresidenta de la República, que por nota, y que era terrible la situación, y la realidad es que en un mes fallecieron 6 personas por negligencia, porque fue negligencia lo que sucedió, no aplicar la normativa y las herramientas que el MIDES tenía, y la verdad es que hoy creo que se están dando cuenta de esta situación. Igualmente yo quiero decir claramente, yo vivo a 1,5 cuadras de un refugio del MIDES, que ha pasado por los distintos gobiernos. La situación no ha cambiado a pesar de las herramientas que definieron aplicar. Sigue durmiendo gente en la puerta de ese refugio, duermen 5, 6, 7 hombres ¿Y no adentro? en la puerta. Llamé al ¿Porque teléfono, no hay lugar o por qué? No hay más lugar, no vino la policía a sacarlos. En 18 de julio, a media cuadra del MIDES, al lado del contenedor de reciclaje, sigue durmiendo gente. Por Santiago de Chile, a la vuelta de la Intendencia, siguen durmiendo jóvenes. ¿Estas 2 noches? Ayer y antes de ayer, que no quisieron subirse a un patrullero. Bueno, eso es importante. Porque se resisten y llamamos al teléfono que figura en todas las publicaciones y no te contesta absolutamente nadie. Entonces, no están funcionando las herramientas y uno lo comprueba directamente yendo. Obviamente, yo no me voy a poner a hacer una publicación de esta situación. Bueno, pero por lo pronto hay 400 personas que no estuvieron en la calle, sí, ¿no? pero hay muchas más que no están yendo porque obviamente no se está aplicando de una forma correcta. Y lo digo y les digo el lugar, o sea, la realidad es esta, pero a uno la herramienta que le dan es llamar a un montón de números de teléfono que creo que todos hemos compartido, si son menores, si son mayores de edad, y la realidad es que tampoco contestan. Desde prensa del MIDES están transmitiendo la producción vía cucaracha, que no es verdad que no hay lugar, que cupos hubo siempre, que nunca se llenaron. ¿Por qué no entrarían? No, porque el trabajo del MIDES es el llevar a la gente y la situación hoy pero los que duermen afuera... La alerta, bueno, en el refugio que está en Agraciada a Itapes, ahí durmieron 5 personas afuera, porque yo tengo el supermercado, paso caminando por la puerta del refugio, a las 9:30 de la noche estaban con sus campamentos contra la pared del refugio. Bien. Bueno, supongo que se tomará nota de esto, ¿no? Una Soledad. herramienta nueva que pusieron en práctica el Ministerio de Desarrollo Social, y es que hay ómnibus de las cooperativas de transporte dispuestos en las noches para trasladar, porque un problema que había de la emergencia es que algunos refugios se llenaban y la gente no se trasladaba a otros más lejanos. Entonces está circulando desde hace 2 noches ómnibus que van pasando por los refugios para distribuir en aquellos casos que están saturados. Pero yo quería hacer foco a otra cosa, porque nosotros tenemos como... Yo creo que este tema lo discutimos de un nivel que nos resulta fácil a quienes no estamos en calle, básicamente. Y es que no los queremos ver. No queremos que hayan muertos, por supuesto, me parece bien que tengamos esa mínima sensibilidad. Y la otra es, no los queremos ver. En realidad, después de lo que pasa a esa persona cuando te lo sacaron de la puerta de tu casa, mucho no nos preocupa a ninguno, seamos mínimamente honestos, ¿no?
Porque no hables en nombre de todos. No, digo, Hay gente que trabaja en el anonimato y no necesita decirlo. Solo te interrumpí. Bueno, pero vos hablás en nombre de todos. No hablo en nombre Hablar nombre propio. Es obvio que no hablo en nombre Hablar nombre propio. Nos pasa a todos. Todos somos bueno, todos. Pero esperen, vamos a dejar que cada uno tenga su tiempo para hablar. Eso, Soledad, dale. Entonces, lo que me parece es que lo que no tenemos, porque hablamos de herramientas que en realidad son efímeras, la herramienta de la internación compulsiva, que además resiste los médicos a firmar, no es una cuestión que depende solo de las autoridades gubernamentales, los médicos no firman cualquier internación compulsiva porque las situaciones no son muchas veces de que la persona no está en condiciones de valorar si se va o no, sino que decide no ir a esos lugares. Y para mí el problema de fondo, y es el que nunca lo tratamos, es cómo vamos a sacar a esas 5.000 personas de la calle. ¿Qué herramientas reales? Porque lo que se ofrece, sea este ministerio, el anterior, el trasanterior, son cosas que a esas personas no les sirve para salir de la calle. Cuando dicen, no se los conoce, yo tengo varios amigos que integran equipos de calle hace añares, conocen a todos. Aquella es Laurita, que duerme allá, hace 15 años por lo menos. Hay gente que yo veo hace 20 años en calle, ¿no? Digo, yo viví en el centro, además muchísimos años, entonces hay gente que le veo la cara y sé quién es. Y ella duerme allá. Y aquel otro son los gurises que trabajan y se esconden en AFE o en no sé qué otra cosa. O sea, no es que no tenemos información. Lo que pasa es que sacarlos de ese lugar requiere presupuestos reales. Porque son cosas caras, porque tienen problemas de salud mental, de adicciones, etc. Pero bien, tampoco tenemos, porque también hacemos una cosa, esto es lo último que digo, y es que metemos a todas estas 5.000 personas, no sé exactamente cuántas son, pero supongamos que son 5.000, en una misma bolsa. No, y hay realidades muy diferentes. Y hay realidades distintas que habría que decir, bueno, ¿quiénes están en mejor situación para poder reubicarlos en otro sistema? Entonces, acaparemos a lo mejor, los que están en mejores condiciones, ¿no? Y brindemos respuestas largas. Mira, solo para que también se tome nota quienes están, que se encarga de las recorridas, en Parque Rodó, una mujer me mandó una foto, me dice, este señor durmió en mi puerta 2 días, tomó sopa, porque yo le acerqué el plato de sopa, dice la vecina, durmió en mi puerta anoche, anoche en el parque, y todavía está, él y otras personas. Gracias, digo, bueno, simplemente para sumar información, que estén atentos a lugares donde evidentemente tampoco sería iluso imaginar que la eficacia 100% de estas políticas, ¿no? O sea, obviamente. Una voz más, Pepe. Un operativo de emergencia para una situación de emergencia que no puede perdurar en el tiempo por razones absolutamente lógicas, porque toda la palabra emergencia está a lo largo de este operativo, desde la palabra emergencia por el operativo, el Sistema Nacional de Emergencia colaborando, por lo tanto es una situación puntual, hay que ir a lo estructural, por eso entiendo que el ministro terminaba su alocución de esa manera. O sea, estamos trabajando sobre la emergencia, pero lo estructural es lo que tenemos. Sabemos que, por eso es claro, todo el año. claro, Con respecto a lo que vos decías, está muy bien, porque si vos caminás 25 metros saliendo de la puerta del canal, te vas a encontrar con una suerte de campamento que hay acá en la esquina, donde la persona, y yo me encargué de averiguarlo, ya no está más, fue un refugio, pero el lugar permanece, porque levantan a la persona, en todo caso también a sus mascotas, pero no se llevan el material con el que está construido ese lugar donde duerme. Por eso puede pasar también que mucha gente ve esos lugares, pero no hay nadie. Eso es trabajo de la Intendencia, en realidad. Claro, levantar los exactamente. Bien, otro tema. También es muy difícil ver cuánto puede durar esto, aún con problemas claros como los planteados desde el punto de vista meteorológico, de temperaturas muy frías, en un invierno que comenzó muy duro también, porque sería muy difícil levantar la alerta roja para aplicarla 24 horas después. No tiene mucho sentido. Otro tema también que me parece interesante, médicos en el lugar de destino. Es decir, ya no va el médico en el momento en que levantan a la persona, sino que la persona la levantan, va directamente al refugio y ahí se termina por el médico. Claro. Pero ya está ahí. Claro. Está en el lugar. Sí, de esos 400, 250 fueron en Montevideo, el resto es en el interior. No desconozcamos tampoco la realidad de lo que está pasando en el interior. Por supuesto. Hay 100 personas durmiendo en la calle en Paysandú. Desde Prensa del Mides me gustaría agregar información que han ido mandando a medida que han ido escuchando algunas voces aquí del panel o algún televidente. Se van a abrir 9 centros de puertas abiertas, con transporte además. La idea es hablar con la persona durante el día antes de que, y esto lo entre comillas, toque suelo, como se dice en la práctica, y llevarla. ¿Alguien más, Pablo? Sí. Parece un déjà vu esto, ¿no?
porque yo escucho esto en invierno todos los años de diferentes administraciones. Que tenemos más centros, más refugios, más camas, más cupos, que nuestra ley es mejor que la anterior, que la nuestra se puede aplicar, que la de ellos no. Y mientras tanto la gente se sigue muriendo de frío en la calle. Esa es la realidad que tenemos. Tal cual, capaz que parece crudo, pero es la realidad. Cuando hablan de que tienen todos los cupos, si no es un problema de esta administración, pasó en la administración anterior y en la anterior. Yo escuchaba ayer a un jerarca de la policía que estaban yendo a las comisarías, a las seccionales, porque no había lugar. O sea que los cupos, que no, ojo, no es un problema, hace 6 meses que están gobernando, ¿no? Vamos a entendernos. Los otros tuvieron 5 y anteriormente tuvieron 15. O el Palacio Peñarol, que le prestó para que pudiesen estar allí unas 50 y pico de personas y ahora se va a ampliar. Entonces me parece que cuando vos preguntabas, ¿hoy se hace política con esto? Por supuesto que se hace política con esto. Algunos la hacen un poco más desenfrenada y otras un poco más por abajo de la alfombra. Pero la política se hace. Lo triste de todo esto es que mientras se siga haciendo política con la gente que se muere en la calle, la solución no la vamos a tener. Esa es la realidad. Entonces podemos hacer de todo tipo de comentarios. El mensaje va para todas partes, ¿no? Para todos. Bien. Para todos. Pauletti. Yo celebro la decisión que exhibió el presidente Orsí apenas surgió este problema de emergencia. Porque hablamos de la emergencia. Creo que barrió con algunos prejuicios ideológicos que evidentemente había, particularmente en el Mides, y bajó una línea muy clara de que había que ejecutar algunas cosas. Creo que eso fue un hecho determinante. Inclusive, la ley de internación compulsiva que pide que vaya al médico se obvió. Directamente se lo saca de la calle. Y después lo ve el médico. O sea, ni siquiera se respetó la ley. O sea, fue más allá de la ley que era resistida por el Frente Amplio. Por lo tanto, y simplemente para decir esto, ese cambio viene desde el presidente de la República. Los señores que están más abajo, en este caso, en el punto de vista de la pirámide del Estado, en este caso los ejecutores de política a nivel del MIDE, lo que están haciendo es dejar de lado sus prejuicios ideológicos, que los tenían, y actuaron en función de eso inicialmente, y empezaron a seguir la línea que le marcó el presidente de la República, que es como debe ser. Y en este caso es celebrar la decisión de Orsi de decir la prioridad es una y no perdamos de vista cuál es la prioridad. Perfecto. De todas maneras, y me parece importante señalar un aspecto que de hecho lo agrega vía WhatsApp el ministro Sibila, cuando se dice el tema de los instrumentos, ¿por qué desde por qué votaron en contra la internación compulsiva o toda la complicación interna que tenía el Frente Amplio, sí señor, con el tema de ir contra la voluntad de las personas, o si era un derecho a estar en la calle, todo aquello, ¿se acuerdan? Que generaban... Bueno, de todas maneras, y esto es lo que señala Sibila, son herramientas que son diferentes. Dirás, ¿terminan cumpliendo un mismo fin, que es salvaguardar la vida y la seguridad de la persona y del entorno? Sí, pero tienen procesos distintos y tienen también un aroma distinto. Porque una cosa, esto no lo dice el ministro, lo estoy agregando, ¿no? Porque una cosa es el marco de una ley de faltas, donde de alguna manera no es que se criminalice a la persona que está en calle, pero está cometiendo una falta. Y si querés ponerle, puede que sí, pero hay un contexto, ¿no? que pide otra empatía con esa persona. Igual podías sacarlo de allí, ¿estamos de acuerdo? Y la internación compulsiva suponía una junta médica o un grupo de médicos que tuvieran que avalar. Siempre un juez, además, autorizando, por ejemplo, que se traslade o no se traslade, por ejemplo, en la ley de faltas. Entonces, tal vez sea más, tenga otra capacidad de ser sostenida esta herramienta en este contexto de emergencia que va por otro lado, aunque sí, al fin del día supone ir contra la voluntad de la persona si es necesario. El proceso... Quiero leer bien al ministro, perdona, ¿no? Para que quede claro. Quienes evalúan la situación... desde antes. Cuando se dice que no veníamos aplicando las herramientas existentes desde el MIDES, se dice algo que no condice con la realidad. Antes de la alerta, contando desde el 1 de marzo, se había convocado más de 200 veces al SAME por parte de nuestros equipos. Eso está por encima del promedio de otros años en poco más de 3 meses. ¿Ustedes toman esto que dice, si da información o no
agrega, quienes evalúan la situación y determinan si corresponde a la internación compulsiva son los médicos, ¿sí? Eso establece la norma a la que hacen referencia. Y una cosa es el llamado al SAME, otra cosa es la decisión de internación, que es técnica, por parte de los equipos de salud. La ley de faltas es un instrumento distinto en el que intervienen las intendencias y el Ministerio del Interior porque refiere al uso del espacio público. En esta oportunidad apelamos a otra herramienta por el frío extremo, porque las existentes no estaban siendo suficientes. De hecho, nunca en ninguna administración se logró captar tanta gente. Esto da cuenta de la captación intensa que se venía realizando y también de que la herramienta de la alerta agrega algo a lo que ya existía. Con la ley de internación compulsiva, ante una situación de frío como la que teníamos, la realidad es que había riesgo de vida para todas las personas que estuvieran en calle, por eso se declara la alerta. Entonces, la realidad es que no era una complicación, yo creo que era la necesidad de mostrar alguna decisión innovadora ante una situación dramática que teníamos, que había fallecido muchísima gente en muy poco tiempo. Pero yo creo que hay un trabajo a continuar porque el invierno va a pasar y después del invierno no hablamos de la gente en situación de calle, pero yo creo que es enorme y trasciende la coyuntura, está claro. Hay que dejar de compararse si entraron 5 personas más o menos a los refugios y aprovechar relevamientos que se hicieron por primera vez, donde está individualizado. Sí, pero es muy importante también llevar la contabilidad de cuántas personas salen de la calle y van a los refugios. Pero no la comparación esta de la mayor cantidad, porque no es algo los llamados positivo. a SAME, no es algo positivo. No lo digo solo por los llamados a SAME, sino por la cantidad de cupos, si es el plan más grande, si eso implica que hay más gente en calle. En realidad no es algo positivo, ¿no? O sea, yo lo que digo es, utilicemos los relevamientos que se hicieron en los últimos años, donde indica cuántas personas están porque son liberados de prisión, cuántas personas tienen consumo problemático, claro. cuántas personas tienen enfermedades mentales. Si no atacamos la base del problema, que es por qué la gente está en calle y cómo lo sacamos de esa situación y atendemos, si son temas médicos, si son lo que tiene que ver con el liberado de prisión que no tiene oportunidades. O sea, creo que hay un montón de cosas que se hicieron bien, que hay que continuarlas y profundizarlas para realmente atacar el problema de fondo. Bien, el ministro mandó muchos mensajes. Voy a ir al final del final, que me parece que es lo que le importa también destacar, y en esto hay que ser muy honesto, ¿no? Para manejar la comunicación fluida con las autoridades. Creo que lo importante acá es, con el presidente y demás ministros tomamos la decisión de ir por este camino, haciendo referencia a esta herramienta puntual. No hay ninguna contraposición ni prejuicio ideológico, perjuicio supongo que habrá querido decir, ideológico. Sí. Prejuicio, está bien. Es una herramienta que se está aplicando con equipos sociales y con la policía, no exclusivamente con la policía. Ahí es donde entienden que hay una diferencia que les parece significativa. Pero es una herramienta aparte que tiene una aplicación más sencilla y más ágil. Y eso hay que aplaudirlo. Sí, por eso, así más lejos incluso, ¿no? A ver, ojalá, no sigamos con esto porque ojalá sea positivo. Pero lo absurdo es que no. El nivel de frío que hay Que lo explique. y las muertes que hubieron en calle, porque eso genera también una disposición distinta. Lo absurdo de esto, que estemos discutiendo de herramientas, cuando toda herramienta que sirva al fin debe aplicarse y punto. Listo. Que es lo que se está haciendo. Listo, ya está. Más allá de la letra que Yo creo que lo que habla, se está haciendo. creo que lo que habla claro del problema es que tenga la necesidad de explicarlo. Tanta explicación demuestra que obviamente Bueno, hubo un poco... pará. Capaz que tiene que explicarlo. Capaz que tiene que explicarlo porque el sistema político Lo que tiene que ver con no la está policía. haciendo... Que no puede Lo que haber tiene que ver con la intelectualmente policía. La policía es una aliada en esto. Yo quiero decir algo. Porque, Y cerramos, ¿está? Por favor, porque tengo que pasar a otro tema. Contestar. Uy, no. Porque vas a estar en desacuerdo, ¿no? Ya estoy. Mirá, yo voy a levantar lo que dijo Pablo. A mí me parece que A ver. si vamos a tener un cambio de tono, hay que poder sostenerlo, ¿no? Porque si nos endilgamos, primero decimos que el prejuicio ideológico, primero atacamos al ministro diciendo que cuando era no sé cuánto, después decimos que es negligente el gobierno que está aplicando medidas, después decimos una cosa y la otra, entramos en la politiquería barata de no resolver el problema. Entonces, todas las medidas que está usando el gobierno son necesarias para que la gente en calle no se muera de frío. Eso está claro. Se hizo con los 200 del SAME y se está aplicando ante el comité de emergencia. El problema central que tiene nuestra sociedad hoy es cómo lo vamos a resolver para adelante. Y si no nos ponemos de acuerdo en eso, vamos al muere. Aunque Valeria nos diga que es responsabilidad de este gobierno y aunque yo le diga que es negligente el gobierno anterior cuando duplicó en 5 años las personas en calle. Entonces, o nos ponemos de acuerdo como sociedad o no vamos a resolver el problema. ¿Algo para discrepar, Bueno, Casa, no, o está? ¿O ya está? Primera vez, ¿Estás de acuerdo? sí, en un 60%.
Bueno, 80. listo. La dejamos por ahí. Vale, eso no. Vamos a hablar de otros datos y otros temas que también no remiten, como en este caso, a algo coyuntural, o podrías decir que sí, porque también los homicidios han aumentado enormemente. No han aumentado. ¿Hay una tendencia al aumento histórica? No han aumentado, eso es mentira. No han aumentado los homicidios. Vos porque no te estoy hablando de la última administración, la anterior, te hablo de años, la tendencia de aumento. Sí, de la bueno. todos los delitos, bueno, eso sí. No, todos no, algunos bajaron en los últimos años. Los últimos 5 años bajaron. En cambio... En los últimos 5 años... Llegamos a los problemas. Pero no, yo te digo que... ¿Por qué lo traigo a colación? Sí. Porque una vez más, sobre la mesa está el tema del desarme. Muy lindo, un tema muy interesante. ¿No? Y viene, en este caso, no desde la organización civil, ¿no? Debates que se han dado muchas veces. Lo está trayendo el gobierno como un planteo. El propio ministro del Interior está haciendo referencia a eso. Entonces, bueno, pareciera que la cosa puede llegar a tener un camino más